Un libro, dos libros, tres libros. La oposición tiene 4 libros que me estudio yo. Muy buenas, aspirantes. Ahora vamos a ver el principio de jerarquía normativa. Me imagino que ya no sorprendo a nadie si digo que el Big Bang de las normas de nuestro país es la Constitución. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Ahí es nada. ¿Qué quiere decir todo este tocho? Bueno, pues lo vamos a ir desgranando poquito a poquito. La Constitución garantiza el principio de legalidad. El principio de legalidad, el carácter de legitimidad que vimos anteriormente, ¿vale? O sea, que tiene que ser obligatoria, tiene que cumplir con distintos requisitos, Vale, luego garantiza la jerarquía normativa, pues esto que vamos a ver aquí ahora. Si la Constitución garantiza la jerarquía normativa, ya nos está diciendo que la Constitución es la norma más grande que podemos aplicar en nuestro país. Luego garantiza la publicidad de las normas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues... Esto quiere decir básicamente que hay un montón de señores en el Ministerio de Marketing que nos anuncian estas normas. Quiere decir que el Estado se tiene que encargar de hacer públicas esas normas y de que esas normas sean conocidas por los ciudadanos, porque si no, el gobierno podría aprobar una norma que nadie supiera que está aprobada y de repente pues estar haciendo todos algo mal, y eso nunca pasaría en este país, ¿verdad? Vale. Luego garantiza la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. Esto que está perfectamente redactado quiere decir básicamente que nadie nos puede llamar la atención ni sancionar por algo que hicimos cuando no estaba prohibido. La seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Bueno, esto no tiene mucha ciencia. Básicamente tiene que haber un criterio, ¿no? para imponer las normas, un criterio más o menos objetivo y una guía de estilo, digamos, sobre la normativa y que se aplique a todos los casos por igual siempre que sea posible. Luego, el Código Civil en su artículo 1 nos menciona: carecerán de validez las disposiciones que contradigan a otra de rango superior. Esto ya lo vimos anteriormente y lo vuelvo a mencionar aquí porque es básicamente el resumen del principio de jerarquía normativa. Es decir, como ya vimos antes, la norma magna de la Constitución, o sea, la norma magna de nuestro país es la Constitución. Bueno, ¿vosotros creéis que si cualquier norma contradice la Constitución se va a poder aplicar? Bueno, pues no. Ya no solo por lo que dice de que carecerán de validez las disposiciones que contradigan otras de rango superior, del artículo 2 nos dice: los reglamentos y disposiciones administrativos no podrán vulnerar la Constitución o las leyes, ni podrán regular aquellas materias que la Constitución o los estatutos de autonomía reconocen de la competencia de las Cortes Generales o de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. Bueno, visto esto, según el principio de jerarquía normativa, tenemos ahora la prelación de normas jurídicas, ¿no? Es decir, el orden en el que se aplican las normas jurídicas. En primer lugar tenemos la Constitución, y junto a ella los tratados internacionales. Pero, los tratados internacionales tienen que estar debidamente publicados en el Boletín Oficial del Estado para formar parte del ordenamiento jurídico. Incluso, bueno, en algún caso se ha modificado la Constitución para que se pudiera aplicar algún tratado internacional, ¿no? Como fue el caso del año 1992 con el Tratado de Maastricht. Primero, la Constitución y los tratados internacionales. Después, leyes orgánicas. Después, leyes ordinarias. Después, leyes marco y al mismo nivel, leyes de armonización. En el apartado 5 estaría el decreto ley y el decreto legislativo, que son normas con fuerza de ley. Y luego los reglamentos administrativos, que no son leyes, ¿vale? Son decisiones del gobierno de la nación y se pueden aplicar de las siguientes formas: reales decretos legislativos y reales decretos leyes, reales decretos leyes del presidente de gobierno, reales decretos acordados en Consejo de Ministros, acuerdos del Consejo de Ministros, acuerdos adoptados en comisiones delegadas del gobierno y órdenes ministeriales. Aquí destacar
que si una disposición afectara a varios departamentos ministeriales, revestirá la forma de orden de Ministerio de la Presidencia. Luego, como ya hemos dicho, la Constitución Española de 1978 es la norma suprema del ordenamiento jurídico. La superioridad de esta norma fundamental está garantizada de dos maneras. Primero, con el recurso de inconstitucionalidad. Esto quiere decir que se puede establecer un recurso ante el Tribunal Constitucional contra las leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley que intenten vulnerar la Constitución. Y por otro lado, la reforma constitucional, que se establece básicamente un sistema muy rígido y es muy difícil modificar la Constitución. ¿Se puede hacer? Es muy difícil. Vale, entonces, visto esto, vamos a ver un poco todas la prelación de normas, ¿no? Vamos a ver las normas una a una para ver de qué va. Y quiero aprovechar para recordarte, si de todo esto que estoy diciendo tienes alguna duda o quieres conseguir los apuntes los apuntes por los que estoy explicando el temario, bueno, pues podrás hacerlo porque habilitaré una plataforma para que te los puedas descargar y comentarme cualquier duda pues a través del correo que te comenté antes, de futuroazul.podcast@gmail.com, o de cualquiera de las plataformas que mencioné, ¿no? Pues Telegram o Instagram. Vale, hecha la cuña publicitaria, vamos a pasar a definir lo que son las leyes orgánicas, que serían, después de la Constitución, las más importantes, las que ninguna otra ley podría contradecir y ser aplicada, claro. Contradecir podría, pero automáticamente se anularía. Las leyes orgánicas están reservadas a las materias más importantes. Y para hacer una ley orgánica se requiere un procedimiento de votación muy exigente. El artículo 81 de la Constitución nos dice: son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de derechos fundamentales y de las libertades públicas, como las que aprueban los estatutos de autonomía y el régimen electoral general, y las demás previstas en la Constitución. Esto haría referencia al contenido material. El artículo 2 nos habla del contenido formal, es decir, de qué manera se van a aprobar o se van a modificar estas leyes orgánicas. Bueno, pues es muy sencillo. La aprobación, la modificación o la derogación requiere una mayoría absoluta del Congreso. Por eso es muy fácil, cuando un partido político tiene la mayoría absoluta del Congreso, que elabore leyes orgánicas pues para hacer o deshacer lo que estimen conveniente que es mejor para los ciudadanos, ¿no? Fuera de esto, todo lo demás que sea por ley orgánica, pues por mayoría absoluta del Congreso, pero por acuerdo entre los distintos partidos. Luego, por debajo de las leyes orgánicas tendríamos las leyes ordinarias, pero por la manera que tienen de aprobarse, vamos a hablar antes de las leyes de armonización, que no es que sean superiores a las leyes ordinarias, no son superiores porque no son leyes orgánicas porque no tienen relación con los derechos fundamentales ni con las libertades públicas, pero por su forma de aprobarse, que es por mayoría absoluta de la Cámara, se suelen poner antes de las leyes ordinarias. Entonces, tenemos las leyes de armonización, que básicamente es que las Cortes limitan el alcance de una ley. Es decir, cuando un territorio elabora una ley sobre una materia en la que tiene competencia, pero las Cortes Generales identifican como que excede su competencia, pueden llevar a cabo una ley de armonización, que se exige la mayoría absoluta de la Cámara para armonizar, es decir, para capar, para limitar el alcance de esa ley. O sea, una ley autonómica, pues ¿no?, que excede su ámbito. Luego, aquí ya estarían las leyes ordinarias justo por debajo de las leyes orgánicas, que son normas aprobadas por las Cortes Generales. Se requiere mayoría simple de las cámaras o la mayoría de los miembros presentes, siempre que éstas estén legalmente constituidas, claro. Es decir, con el quórum formado por la asistencia de la mayoría de sus miembros. Y se reservan, bueno, pues para el resto de temas que no son derechos fundamentales ni libertades públicas. Y luego, debajo de las leyes ordinarias, que tampoco es que sean leyes ordinarias en sí, están las leyes marco. Las leyes marco es una facultad de las Cortes Generales a las comunidades autónomas para legislar en materia de competencia estatal. Un poco el caso contrario. Pues Galicia necesita una norma sobre tal cosa y el que no le corresponde
Y las Cortes Generales pueden decir, pues mira, te autorizamos a la Xunta de Galicia a que haga una ley sobre este tema, que es competencia del Estado, bajo estas condiciones. Y esas condiciones, ese marco, es lo que le da nombre a las leyes marco. Como pongo aquí en el resumen, el artículo 150.1 de la Constitución nos dice: las Cortes Generales en materia de competencia estatal podrán atribuir a todas o algunas de las comunidades autónomas la facultad de dictar normas legislativas en el marco de los principios, bases y directrices fijados por una ley estatal. Por debajo de las leyes ordinarias tendríamos otras normas con rango de ley, que son los decretos leyes, los decretos legislativos. Vamos a ver, los decretos leyes son normas con fuerza de ley elaboradas por el gobierno en caso de extraordinaria y urgente necesidad. Bueno, esto habría que definir qué es extraordinaria y urgente necesidad, y básicamente es que el gobierno puede dictar disposiciones legislativas que vendrán con forma de decreto ley, pero que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, ni a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos recogidos en el título 1, es decir, a los derechos y deberes fundamentales, ni al régimen de las comunidades autónomas, ni al derecho electoral general. Bueno, estos decretos leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de la totalidad al Congreso de los Diputados en los 30 días siguientes a su promulgación. Pues el gobierno puede elaborar una ley legislando sobre un tema específico, y durante los 30 primeros días se aplica, luego se vota, y si sale que sí, pues ya se queda como ley, y si sale que no, pues lo tiene que modificar. Luego, otra cosa mencionable de los decretos leyes es que las Cortes podrán tramitarlos como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia, que es un poco lo que acabamos de decir, ¿vale? Y luego, por otro lado, tenemos los decretos legislativos. Decretos legislativos son disposiciones del gobierno que contienen legislación delegada. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues las Cortes Generales podrán delegar en el gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre una materia determinada no incluida en el artículo anterior, que son las materias reservadas a leyes orgánicas. La delegación legislativa habrá de hacerse de forma expresa para una materia concreta y con una fijación de plazo. Tampoco puede ser concedida pues por un tiempo indefinido, ¿no? En plan, necesitamos una ley que regule esto y tienes todo el tiempo del mundo, no. Tampoco los decretos legislativos tampoco permiten la subdelegación a autoridades distintas del propio gobierno. Son normas que tiene que hacer siempre el gobierno. No puede contratar a una asesoría externa y decirle, pues mira, redáctame el texto para esto. Lo tiene que hacer el propio gobierno. Los decretos legislativos se pueden otorgar de dos maneras: por leyes de bases para crear textos articulados o por ley ordinaria para refundir textos. ¿Qué es esto? Ley de bases para textos articulados. Bueno, pues básicamente es delimitar con precisión el objeto y el alcance de la delegación legislativa y los principios y criterios que han de seguirse en su ejercicio. Las Cortes le pueden decir al gobierno: necesitamos una ley para esto, con estos principios y estos criterios. Sería el equivalente a nivel de Cortes Generales de una ley marco, ¿no? Pues las Cortes facultarían al gobierno para hacer una ley, un decreto legislativo sobre un tema concreto, y el gobierno lo tendría pues que hacer bajo las condiciones que le imponen las Cortes Generales. En ningún caso, y esto es importante, en ningún caso se podrá autorizar la modificación de la propia ley de bases, ni se facultará para dictar normas con carácter retroactivo. El carácter retroactivo es lo de las disposiciones sancionadoras con efecto retroactivo y tal que vimos anteriormente. O sea, no puedes sancionar algo o regular algo que tenga efectos hacia atrás. Y por otro lado, la ley ordinaria para refundir textos es cuando hay varios textos legales sobre un tema, distinta normativa en distintos formatos o en distintas formas, pues las Cortes le pueden decir al gobierno: mira, coges todos estos textos sobre este tema y me los refundes, de ahí me los aunas, me los juntas todos en el mismo documento legal y hacemos uno solo de todo esto. Entonces la definición de la ley ordinaria para refundir textos sería: y una vez dicho esto, las Cortes Generales determinarán el ámbito normativo al que se refiere la delegación, ¿no? Especificando si se trata solamente de
de un único texto, o si hay que hacer un texto, hay que regularizarlo, hay que aclararlo e incluso armonizarlo en algún caso para ser refundido. Y luego tenemos, por otro lado, los tratados internacionales que, mediante una ley orgánica, es decir, con mayoría absoluta, se podrá autorizar a la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional en el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados en el Boletín Oficial del Estado, serán parte del ordenamiento jurídico interno, ¿vale? Lo de válidamente celebrados básicamente quiere decir que estén firmados por el representante español y aprobados por las Cortes y publicado en el Boletín Oficial del Estado. La prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de estos tratados va a requerir la previa autorización, evidentemente, de las Cortes Generales, en los siguientes casos, que son los tratados de carácter político, los tratados de carácter militar, los tratados que afecten a la integridad territorial del Estado o a los derechos y deberes fundamentales establecidos en el título 1, y los tratados que impliquen obligaciones financieras. El Congreso y el Senado serán inmediatamente informados de la conclusión de los restantes tratados o convenios. Es decir, tienen ahí, cuando se aprueba un tratado, pues en el megagrupo de gobierno de WhatsApp se pone una manita con el pulgar arriba y ya todos pues saben que el tratado ha sido aprobado pues con éxito. Que el boli tenía tinta y el papel estaba bien, era poroso y absorbía bien la tinta. Luego, principios complementarios. Las leyes y las disposiciones normativas tienen otra serie de principios que son más pequeñitos y que, bueno, vamos a ver ahora así un poco en resumen. Cada uno de ellos sería, por ejemplo, el principio de vigencia. Las leyes entrarán en vigor a los 20 días, a menos que en ellas se especifique otra cosa, claro. Este periodo de 20 días o de otro tiempo, si en ella lo especifica, se le conoce como vacatio legis y está pensado para que la ley sea conocida por los ciudadanos. Hay que decir que, claro, lo de vigencia hace referencia a la aplicación de una ley y es de destacar que la simple derogación de una ley no hace que la que estuviera antes vuelva a tener validez, ¿vale? O sea, si antes se podía conducir a 120, ahora se deroga que se pueda conducir a 120, no se vuelve a conducir a 110. Habrá que conducir pues a lo que la ley que haya derogado esta prohibición de pasar los 120 pues establezca. Hay dos formas de derogación de una ley, que es expresa o tácita. Y esto es muy importante, esto ha sido pregunta de examen y yo me quedaría con esto porque tampoco es tan difícil de entender. Si cogemos cualquier ley del BOE va a haber unas disposiciones al final y en la disposición derogatoria pues va a ser queda expresamente derogada el punto tal de esta ley que hace referencia a tal y cual. Bueno, pues eso es una derogación expresa porque expresamente nos está diciendo su voluntad derogatoria. Nos está diciendo que deja de tener validez lo otro. Y luego hay una derogación tácita, que es una derogación que no es expresa, evidentemente, que básicamente es cuando se manifiesta la voluntad de derogar, pero mediante una redacción nueva. Es decir, igual no te dicen, queda derogado la prohibición de exceder los 120 km por hora al conducir en una autopista, pero te dice, se establece un nuevo límite de velocidad en las autopistas, en la red nacional de carreteras del Estado, de 118 km por hora. Bueno, pues no nos está diciendo específicamente que ya no podemos ir a 120, pero nos está diciendo que a partir de ahora no vamos a poder ir a más de 118. Pues eso sería una derogación tácita. Luego tener en cuenta que hay dos tipos de vigencia, que son la vigencia formal y la vigencia material. Esto puede ser un poco complejo, así sin explicarlo delante de una pizarra, pero básicamente la vigencia formal es el lapso de tiempo que transcurre entre la publicación y la derogación de una norma. Y la vigencia material es la dimensión que efectivamente despliega eficacia la norma. Vamos a ver, ¿esto qué quiere decir? La derogación formal sería desde que se publica una norma en el BOE hasta que esa norma se deroga, y la vigencia material sería la dimensión en la que, independientemente de cuándo se publique en el BOE,
está siendo efectiva, descontando ese vacatio legis que decíamos, ¿no? Pues si se publica hoy en el BOE y entra en vigor dentro de 20 días, pues ese día 20 o ese día 21 sería ya contándose ya el tiempo de vigencia material. Luego otro principio es el principio de exclusividad. Y esto es muy sencillo. Básicamente en el artículo 149.1 de la Constitución se establecen las materias que son competencia exclusivas del Estado. Punto. Y que ahí las comunidades autónomas no pueden hacer nada. Luego el principio de cláusula residual. Esto es muy interesante, esto es muy importante también. Es un poco lo que pasaba antes con lo del derecho, esto es derecho supletorio. Y es que las materias no atribuidas expresamente al Estado podrán corresponder a las comunidades autónomas en virtud de sus respectivos estatutos. Es decir, todo aquello que no alcance el Estado, si está contemplado en los estatutos de las comunidades autónomas que lo abarquen, pues podrán legislar sobre ello. Si no lo hacen, pues se aplicará la ley general del Estado. Y esto nos lleva al principio de prevalencia y supletoriedad, ¿no? Otro principio, y ya el último, a rematar este punto del tema, sería el principio de prevalencia y supletoriedad. La competencia sobre materias que no se hayan asumido por los estatutos de autonomía corresponderá al Estado, cuyas normas prevalecerán en caso de conflicto sobre las de las comunidades autónomas en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de estas. ¿Esto qué quiere decir? Esto nos quiere decir que en el caso de que una ley sobre determinado tema elaborada por el Estado y una ley sobre el mismo tema elaborada por una comunidad autónoma estén en conflicto, se aplicarían las del Estado, siempre y cuando, y esto es muy importante, ha sido pregunta de examen, siempre y cuando no esté atribuido a una competencia exclusiva de las comunidades autónomas. En este punto se dice que el derecho estatal será, en todo caso, supletorio del derecho de las comunidades autónomas. Y repito, y explico, otra vez. Muy importante quedarse con esto. El derecho estatal será supletorio del derecho de las comunidades autónomas en los ámbitos específicos exclusivamente atribuidos a las comunidades autónomas. Podemos poner el ejemplo de la sanidad. La sanidad está derivada, la normativa sobre, la legislación sanitaria está derivada a las comunidades autónomas. Entonces las comunidades autónomas tienen la facultad, tienen la posibilidad de legislar en materia de sanidad. Si no lo hacen en determinados aspectos, se aplicaría la legislación nacional si la hubiese sobre determinado tema. Y dicho esto, hemos terminado ya los principios complementarios y veríamos en el siguiente programa la persona. La persona que hace referencia al nacimiento de una persona, a la extinción de las personas, a las capacidades de las personas, a su emancipación y luego también temas de nacionalidad y cómo se gana, cómo se adquiere, cómo se pierde. Veríamos el domicilio y con esto ya estaría el tema 1 terminado. Entonces, si os parece bien, lo vamos a dejar aquí. Y nada más, dicho esto, un saludo y a estudiar.